Muchachos, buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien ustedes y los suyos para el momento en el que observen este video. A continuación, muchachos, vamos a abordar una de las últimas temáticas de este curso y son algunas actuaciones de policía judicial que tienen que saber para su vida profesional, tanto en la defensa como en la parte acusadora, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de las entregas vigiladas, vamos a hablar de las audiencias de control posterior, vamos a hablar de la retención de correspondencia, del examen de correspondencia. Cosas que ustedes tienen que saber, muchachos, que tienen que tener al menos claras para todas las actividades que van a desarrollar en su campo profesional después de la academia. Vamos a hablar, muchachos, del artículo 233 de la ley 906 del año 2004 del Código de Procedimiento Penal, donde nos habla de la retención de correspondencia. Nos dice que el fiscal o su delegado podrán ordenar a la policía judicial la retención de correspondencia privada, postal, telegráfica o de mensajería especializada o similar que reciba o remita, o sea, que la persona indiciada o imputada envíe o le llegue cuando tenga motivos razonablemente fundados. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que para la fiscalía haya motivos que de verdad consideren pertinente esa retención de correspondencia. O sea, no quiere decir que porque al fiscal se le ocurrió la idea, así porque sí vamos a retener esa correspondencia, no. Tiene que haber elementos que nos den o nos muestren que hay que hacer esa retención de correspondencia, porque en esa correspondencia que el imputado o el indiciado envía o reciba, puede haber fruto del ilícito que se está investigando, ¿cierto? Por eso se habla de algo fundado, o sea, que tenga fundamento. Miren que no son motivos infundados, o sea, que no tienen nada que ver, sino que realmente tiene que haber un motivo fundado y tiene que haber elementos para hacer esa interceptación, esa retención de correspondencia, ¿cierto? De acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, en la ley 906, para inferir que existe información útil para la investigación. Lo que ya les había explicado. Que en esa correspondencia tiene que haber algo importante para la investigación, ¿cierto? Asimismo, podrá solicitarse a las oficinas correspondientes copia de los mensajes transmitidos o recibidos por el indiciado o imputado. O sea, le podemos pedir copia a esas empresas de esos mensajes, ¿cierto? Similar procedimiento podrá autorizarse para que las empresas de mensajería especializada suministren la relación de envíos hechos por solicitud del indiciado o dirigidos a él, ¿cierto? Entonces, que nos den también esa relación de envíos hechos porque el indiciado lo pide o porque van dirigidos a él. Las medidas adoptadas en desarrollo de las atribuciones contempladas en ese artículo no podrán extenderse por un periodo superior a un año, ¿cierto? Solo se puede hacer esa interceptación por un año, no se puede hacer por más tiempo. Y de poderse hacer por más tiempo, pues se debe hacer una solicitud y efectivamente explicar por qué debe extenderse esa búsqueda, ¿cierto? O esa retención de correspondencia. Ahora vamos a hablar del examen y devolución de esa correspondencia que ya efectivamente pues hemos retenido. Y se habla de que la policía judicial examinará la correspondencia retenida y si encuentra elementos materiales probatorios y evidencia física que resulten relevantes a los fines de la investigación, tienen un plazo máximo de 12 horas para informar al fiscal, ¿cierto? Ellos deben decir entonces por medio de informe que sí realmente hay elemento material probatorio en esa correspondencia que es relevante para la investigación. Y solo tiene un plazo de 12 horas para informarlo. Solo 12 horas. Muchachos, recuerden bien esos plazos. Esos términos son vitales e importantes. Si se les pasan los términos para presentar un informe, para una búsqueda selectiva en bases de datos, para una audiencia de control de legalidad posterior, y no están bien fundamentados de por qué se les pasó el tiempo, muchachos, ese elemento posiblemente puede ser decretado ilegal. ¿Por qué? Porque para eso se fijan los términos y para eso el código es muy claro al dar los términos en horas para presentar los informes. Ahora bien,
Si se tratara de escritura en clave o en otro idioma, pues inmediatamente se le ordenará a un perito en criptografía o a un perito que nos pueda traducir esas escrituras, que lo haga, ¿cierto? Y que efectivamente rinda su informe. Si por este examen se descubre información sobre otro delito, iniciará la indagación correspondiente o bajo custodia la enviará a quien la adelante. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Si a mí me llega, ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que me lo comprendan. Resulta que a mí me están investigando por un lavado de activos, por una desviación de dinero para hacer un lavado de activos. ¿Qué es un lavado de activos? Es que yo tengo dinero ilegal y trato de ¿qué? De invertirlo en negocios legales para que ese dinero pues tome características de dinero legal y de procedencia no dudosa. Entonces, a eso, muchachos, también se les llama lavar plata. Por eso se habla de lavar el dinero, porque viene de fines sucios y ya se vuelven fines lícitos. Entonces, a mí me están investigando por un lavado de activos, ¿cierto? Pero resulta que en uno de los correos o de las correspondencias que estoy entrecruzando con otra persona, pues también hablo de que se mandó a ejecutar un homicidio. Y el homicidio efectivamente se ejecutó. Ya pasó de ser un correo a ser un hecho. Ya tenemos un homicidio. Entonces, si la policía judicial se da cuenta de esto, pues entonces deberá iniciar una investigación, aparte del lado de activos, por el homicidio, ¿cierto? Porque se dio conocimiento de un homicidio por cuenta de un correo electrónico o de una correspondencia cruzada entre la persona que yo estaba escribiéndole y la que efectivamente en este caso envía, que soy yo. Entonces, recordando, muchachos, que el homicidio es un delito que se investiga de oficio, pues entonces ya debería haber un SPOA abierto por ese homicidio. Entonces, si se tiene como la característica de quién pudo ser la víctima y demás, pues se le enviará entonces la información a esa unidad que está investigando ese homicidio. ¿Sí ven? De eso se trata este pedazo. Ahora, una vez formulada la imputación o vencido el término fijado en el artículo anterior, la policía judicial devolverá la correspondencia retenida que no resulte de interés para los fines de la investigación. O sea, se revisa la información y se le devuelve a la persona por algo que nos dice abajo. Lo anterior no será obstáculo para que pueda ser devuelta con anticipación la correspondencia examinada, cuya apariencia no se hubiera alterado, con el fin de no suscitar la atención del indiciado o imputado. ¿Qué nos quiere decir esto, muchachos? Que se devolverá la correspondencia con el fin de no llamar la atención del investigado, indiciado o imputado, para que él efectivamente no se dé cuenta que se están haciendo labores de investigación con su correspondencia. O sea, lo que tratamos de hacer es efectivamente revisarle la correspondencia, pero enviársela, devolvérsela para que él no se dé cuenta que le estamos revisando la correspondencia. Es eso, muchachos. Ahora bien, vamos a hablar de la interceptación de comunicaciones telefónicas y similares. La orden la puede dar el fiscal, y miren ahí bien dice, el fiscal podrá ordenar con el objetivo de buscar elementos material probatorio de evidencia física que se intercepten mediante grabaciones o similares las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético. Ese espectro electromagnético, muchachos, es del Estado. Entonces, con una orden se puede efectivamente hacer esa interceptación, cuya información tenga interés para los fines de la actuación, en este caso de la investigación. En ese sentido, las entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación tienen la obligación de realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden. Los muchachos, ellos les dan la orden y están obligados a efectivamente hacer eso de ipso facto o inmediatamente. Ahora, la orden, muchachos, para esto tiene una vigencia máxima de 6 meses. O sea, se puede hacer la interceptación durante 6 meses, muchachos. Pero si se necesita prorrogar o si se necesita más tiempo, pues a juicio del fiscal se puede solicitar que se sigan las interceptaciones. Eso sí, sometiendo, muchachos, esa orden del fiscal
a una audiencia de control previo de legalidad. O sea, se tiene que presentar ante un juez de control de garantías el motivo para seguir haciendo interceptaciones, ¿cierto? Se tiene que presentar mediante una audiencia porque se requiere más tiempo, aparte de esos 6 meses que ya se habían dado en un principio. También, muchachos, hay que dejar claro que las interceptaciones telefónicas tienen algunas restricciones. Una de las restricciones, muchachos, es interceptar las comunicaciones de la persona imputada o indiciada con su defensor. Eso, muchachos, no está sujeto a interceptaciones. Esas comunicaciones de abogado con imputado, indiciado o investigado, muchachos, no son susceptibles a interceptación, ¿cierto? Para que lo tengan claro. Ahora bien, después si el juez de control de garantías pues admite extender o prorrogar los términos, pues lo podrá hacer, ¿cierto? En todo caso, muchachos, esto debe fundamentarse por escrito, ¿cierto? Debe fundamentarse por escrito. También se tiene que guardar reserva, las personas que participen de esas diligencias tienen que guardar reserva. Y muchachos, aquí hoy hay que hacer una corrección. En el código habla de 6 meses, pero aquí, muchachos, tuve un error, me disculpan ahí el error, pero son 6 meses. El código habla de 6 meses. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Entonces, esos son, muchachos. Recuerden, 6 meses. Me disculpo por el error. 6 meses. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la audiencia de control de legalidad posterior, muchachos. Lo que les había dicho. Durante las 24 horas siguientes al recibimiento del informe de policía judicial sobre las diligencias de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información producto de transmisiones de datos, el fiscal comparecerá ante juez de control de garantías para que haga una audiencia de revisión de legalidad. O sea, miren que los términos son claros y también ahí se hace la revisión de esa legalidad, cómo se hizo la interceptación, cómo se hizo la retención de correspondencia, cómo se hizo los registros de allanamientos, cómo se hizo la recuperación de información. Eso se evalúa, se valora y ya después, muchachos, entonces se le imparte legalidad, ¿cierto? A eso ya se le imparte legalidad. Ahora bien, durante el trámite de la audiencia podrán asistir, además del fiscal, los funcionarios de policía judicial y los testigos o peritos con el fin de obtener esa información o que intervinieron en la diligencia. El juez podrá, si lo estima conveniente, interrogar directamente a los comparecientes, a los que hablábamos anteriormente, y después de escuchar los argumentos del fiscal, decidirá de plano sobre la validez o legalidad del procedimiento. Listo, para que lo tengan claro. Si el cumplimiento de la orden ocurrió luego de formulada la imputación, ya habíamos hablado de esos términos de qué es la imputación, qué es la indagación y demás, se deberá citar a la audiencia de control de legalidad al imputado y a su defensor, para que si lo desean puedan preguntar o realizar el contradictorio. O sea, para que ellos efectivamente puedan entonces preguntarle a los peritos, funcionarios de policía judicial y demás cómo fue la actuación. ¿Listo? Ahora vamos a hablar, muchachos, de una entrega vigilada. La entrega vigilada, aquí como lo dice el artículo 243, cuando el fiscal que tuviera los motivos razonablemente fundados de acuerdo con los medios cognoscitivos, ese cognoscitivo es de conocimiento, previstos en el código, para creer que el indiciado o imputado dirige o de cualquier forma interviene en el transporte de armas, explosivos, municiones, moneda falsificada, drogas que produzcan dependencia, o también sea informado por agente encubierto, porque se pueden también tener misiones o se pueden tener órdenes de trabajo por agentes encubiertos dentro de actividades criminales o dentro de organizaciones criminales o de confianza de la existencia de una actividad criminal continua, previa autorización del director nacional o seccional de fiscalías, podrá ordenar la realización de entregas vigiladas cuyo
cuya posesión, transporte, enajenación, compra, alquiler o simple tenencia se encuentre prohibida. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si hay motivos fundados para efectivamente avisorar de que el imputado o el indiciado dirige o de alguna forma, pues, muchachos, está como en ese entorno de estar efectivamente haciendo circular esos elementos anteriormente vistos, pues entonces se puede ordenar que la fiscalía entregue, con el fin de efectivamente mostrar que el imputado sí lo hace, pues elementos que están prohibidos. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que, ejemplo, esta persona comercializa armas de fuego, y él dice que necesita entregar unas armas de fuego a X dependencia, ¿cierto? A X persona. Entonces, se puede efectivamente darle esas armas de fuego efectivamente vigiladas, o sea, que no se pierda la trazabilidad de las armas de fuego a esa persona para que efectivamente acometa o haga esa transacción. Pero hay que tener clara otra cosa, muchachos. Hay que tener claro otra cosa, y lo vamos a ver a continuación en las entregas vigiladas. Está prohibido que el agente encubierto siembre la idea de la comisión del delito en el indiciado o imputado. O sea, el agente encubierto, muchachos, no puede decirle al indiciado o imputado que haga la transacción, no lo puede hacer caer así como de haga o comercialice o mire a ver si lo puede hacer. No. Asimismo, solo está facultado para entregar por sí o por interpuesta persona, o sea, por otra persona, o facilitar la entrega del objeto de la transacción ilegal a instancia o por iniciativa del imputado o indiciado. ¿Qué quiere decir esto? Que el agente encubierto le va a entregar el producto del ilícito, pero solo si el indiciado o imputado se lo pide. O sea, solo si el indiciado o imputado es quien tiene la iniciativa de hacer el canje o de hacer la venta o de efectivamente transportar. Listo, para que lo tengan claro, muchachos, sobre la entrega vigilada. Por ningún motivo puede hacer el agente encubierto que la persona cometa el ilícito si él no quiere, si el imputado no lo desea. Listo. Ahora bien, esto también debe ser sometido dentro de las 36 horas siguientes a un juez de control de garantías para verificar su legalidad formal y material. Eso, muchachos, básicamente es lo que estamos viendo de actuaciones de policía judicial. Hay otras, muchachos, que sí les recomendaría que lean y van del artículo 246 a el artículo 250, ¿cierto? Para que también lo vean, lo analicen, lo lean y lo interpreten. Esto, muchachos, quise sacar las partes más importantes de estos artículos de la ley 906 del año 2004. Lo van a leer también con mayor detenimiento, van a leer todo el artículo. Yo aquí simplemente le saqué una parte para explicárselas un poco de manera más certera, por decirlo así. Pues entonces, para que lo tengan claro, muchachos. Y ya, para que culminemos entonces esta sesión de estos temas que teníamos para ver, muchachos. Muchísimas gracias por la atención, que tengan un feliz día, una feliz semana y que se encuentren muy bien en compañía de los suyos y sus trabajos también.